El primer método es el llamado método de aproximación por diferencias. Consiste en la sustitución aproximada de las derivadas que forman parte de la ecuación de la conducción del calor y las condiciones de contorno por sus análogas en diferencia, es decir, por expresiones que dependen de las diferencias de temperaturas en los puntos nodales vecinos. Para llegar a esta sustitución se debe descomponer TXT en la serie de Taylor, en una vecindad de cada punto, y limitarse a un número finito de miembros de la descomposición. El segundo método, que es el que nosotros vamos a estudiar, es más complejo. Se denomina método de balance y consiste en la elaboración de las ecuaciones de balance térmico para cada volumen elemental alrededor de los puntos nodales. Estas ecuaciones se deducen mediante la integración de la ecuación de la termoconducción en el espacio y el tiempo, en los límites del volumen elemental, con la subsiguiente sustitución de la integración obtenida por las expresiones aproximadas de diferencia. Entonces, en adelante se examina el método de balance. En esta lámina aparece para la capa elemental desde x menos un medio hasta x más un medio de grosor delta x correspondiente al nodo I, capa rayada, por la unidad de área de la sección transversal de la lámina. Se va a tener, bueno, la primera expresión que aparece en la lámina, donde, bueno, Q I más un medio es densidad de flujo calórico que entra a la capa I desde el nodo derecho vecino, y Q pues, menos un medio es densidad de flujo calórico que sale de la capa I y se transfiere al nodo izquierdo vecino. La parte derecha de la expresión expresa la cantidad de calor que se acumula en la capa elemental I en el nodo I en el curso del intervalo de tiempo delta T. La parte izquierda expresa la variación de entalpía de la capa elemental durante la variación de la temperatura desde T sub I sobre K hasta T sub I sobre K más 1. Para obtener un sistema cerrado de ecuaciones en diferencia con respecto a los valores nodales de temperatura es necesario vincular las densidades de flujo calórico Q sub I más un medio y Q sub I menos un medio con las temperaturas en los correspondientes puntos nodales. Para esto se utiliza el análogo en diferencia de la ley de Fourier, bueno, que aparece más abajo en la lámina. Normalmente lo que se hace es tomar un punto intermedio de temperatura, expresado, bueno, por la fórmula, y el valor de mu normalmente se selecciona de forma tal de ajustar los valores resultantes de la simulación con los valores experimentales. Entonces, al realizar la sustitución, las densidades del flujo calórico antes y después del punto se expresa por las dos expresiones que aparecen más arriba, agrupadas en una llave. Para los puntos intermedios de la lámina, desde K igual a 2 hasta N, se obtienen las ecuaciones de diferencia que aparecen más abajo y que coinciden con la sustitución de las derivadas por las diferencias, y nos da un conjunto de ecuaciones de los puntos intermedios, donde f minúscula es igual a A por delta T partido delta X al cuadrado. Tiene un esquema de diferencia de 6 puntos. Ahora, para
el nodo fronterizo izquierdo, es decir, para i igual a 1, el que se corresponde con la condición de frontera en el centro de la lámina, la sustitución conduce a la expresión que aparece, la penúltima que aparece en la lámina, donde C' es igual a C por ρ, o bien la expresión que aparece más abajo. La ecuación del nodo fronterizo derecho, es decir, para n más 1, correspondiente a la condición de frontera en una cara externa de la lámina, se tiene la expresión que aparece más arriba, o bien la expresión dada que aparece en el medio, donde b es igual a alfa partido lambda. Se obtiene de tal manera un sistema de ecuaciones con carácter implícito, el que puede expresarse de forma matricial, como aparece al final de la lámina, donde A es matriz de coeficientes comprendidos en la parte izquierda de las ecuaciones y B columna de miembros libres, los que se determinan por las temperaturas en el momento de tiempo K. T mayúscula K más 1 es la columna de los valores buscados de temperatura en el momento K más 1. La particularidad de la matriz A consiste en que solo son diferentes de 0 los elementos que se encuentran en las tres diagonales, si la principal y las dos adyacentes a ella. Hacen más efectivo el método que a continuación expondremos. En primer lugar, la solución del sistema se representa en la forma T sobre K más 1 sub T sub I es igual a alfa sub I por T sub I más 1 sobre K más 1 más beta sub I, donde alfa sub I y beta sub I son coeficientes auxiliares que se determinan en cada paso en el tiempo. Para alfa sub 1 y b sub 1, bueno, se calculan por las expresiones que aparecen más arriba. Ahora, los coeficientes a sub i y beta sub i se deducen despejando ti k más 1 en la expresión para los puntos intermedios y considerando las expresiones correspondientes se obtiene que alfa sub i es igual a la expresión penúltima y beta sub i a la última que aparece en la lámina. Para determinar los valores de t sub i más 1 sobre k más 1 es necesario despejar esa variable en la expresión de la frontera derecha, tomando en cuenta que para t sub i k más sobre 1 se expresa en la forma ya vista, y bueno, y la expresión de t sub n más 1 sobre k más 1, de acuerdo, bueno, a la otra expresión. Las temperaturas que forman parte de la expresión en el cálculo de B sub i para cada paso en el tiempo son magnitudes conocidas. Para k igual a 0 se determinan por las condiciones iniciales, mientras que para el momento subsiguiente de tiempo se establecen por resultado del cálculo anterior. De tal manera, después de calcular alfa sub 1, beta sub 1, se determinan todos los restantes valores para i igual desde 2 hasta n. Conocido alfa n y beta n, se calcula entonces t sub n más 1 sobre k más 1 por la expresión anterior y posteriormente todos los restantes valores para i es igual a n, punto suspensivo hasta 1. De tal manera se realiza primero una corrida directa en la que se calculan todos los alfa y beta i, y después se halla la temperatura en la frontera derecha y se realiza una corrida inversa, calculando todas las temperaturas de derecha a izquierda, desde i igual a n hasta i igual a 1. Los coeficientes b sub i deben ser recalculados en cada paso en el tiempo, en correspondencia con la variación de las temperaturas t sub i k, mientras que los coeficientes alfa i permanecen invariables en el curso de todo el cálculo.
El procedimiento de simulación que se describe mediante el algoritmo que aparece en la próxima lámina se realiza atendiendo a lo siguiente. Inicialmente hace el cálculo de la cantidad total de puntos a considerar por el espesor de la lámina y la cantidad de subintervalos en el tiempo, y se asigna un valor inicial de temperatura a cada punto considerado por el espesor de la lámina. Se hace el cálculo de la temperatura media en el espacio para el punto K en el tiempo, y en corrida directa se hacen los cálculos de alfa sub i, beta sub i, así como la temperatura en la superficie. Después se realiza la corrida inversa, en la que se hallan los restantes temperaturas con ayuda de los coeficientes alfa sub i, beta sub i. Para los valores obtenidos de temperatura se calculan coeficientes de termoconductividad y de termodifusividad y se verifica la estimación previamente realizada, lo que se ve en el algoritmo que aparece en la próxima lámina.